Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy, domingo 17 de mayo, ya está la mitad de mayo. Y bueno, primero Dios, en pocos días se terminará ya la cuarentena. Y bueno, hoy Iglesia en Casa es Domingo Misionero Familia para que no se le olvide orar por los misioneros, ofrendar por ellos, porque Dios ve todas estas cosas. Él ha mandado que se predique el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Así que, Domingo Misionero, no se le vaya a olvidar. Y bueno, hoy quiero compartir un tema que yo creo que me he identificado mucho con esto que voy a hablar. El título es El camino de la perfección. El camino de la perfección. En el Salmo 101, en la Reina Valera, en dos ocasiones aparece esa frase, el camino de la perfección. Vamos a leer Salmo 101.2. Aquí dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y luego en el versículo 6 dice otra vez, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esa frasecita llamó mi atención. El Espíritu Santo de alguna manera me capturó en la frase esa de el camino de la perfección. Ahora, ¿qué significa el camino de la perfección? No sé qué venga a tu mente con eso, pero lo podemos interpretar como el camino de la fe, obviamente, el camino de rectitud, el camino de su palabra, el camino perfecto o el camino del perfeccionamiento, que esto es parte de lo que me está pasando. Y yo creo que algunos se identifican conmigo, un camino de perfeccionamiento. El camino cristiano es un camino del perfeccionamiento. Pero también, o simplemente lo podemos definir o concluir como el camino de Dios. El camino de Dios. Este es un camino que muchos de nosotros queremos caminar. La Biblia dice que el camino de Dios es un camino angosto. Ahí en Mateo 7:14. Pero, aunque es angosto, no significa que es imposible de caminar. Pues en Isaías capítulo 2, en el versículo 3, dice lo siguiente. Isaías 2, capítulo 2, versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Repito, aunque es un camino angosto, no significa que es imposible, y Dios, el Señor Todopoderoso, está de tu lado para ayudarte a caminar por ese camino angosto. Y aquí hemos leído que Él nos enseñará. Aún hay otro versículo que dice que los que tienen las rodillas endebles, ¿verdad?, serán fortalecidas por el Señor para que puedan caminar por el camino de la santidad o por este camino de la perfección. Ahora, este camino de la perfección que todos los cristianos estamos caminando, porque aunque usted no esté consciente de ello, si usted es cristiano, usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted está caminando por el camino de la perfección. Y no sé cuánto tiempo tenga caminando por este camino, pero seguramente ya se dio cuenta que es un camino lleno de aventuras, un camino lleno de emociones y un camino lleno de sorpresas. Y bueno, todo el que camine por ahí tiene que experimentar varias cosas. Y hoy le quiero comentar tres, o voy a hablar de tres cosas que forzosamente usted tendrá que experimentar en el camino de la perfección. Tres cosas. Número uno, profundizar en la fe. Sí, todo aquel que camine por el camino de la perfección, en algún momento esa fe que Dios le dio, porque la Biblia dice que Dios nos da a todos una medida de fe, esa fe que ya tienes tendrá que ser profundizada. El camino de Dios o el camino de la perfección es un camino de fe y se requiere fe para transitar por ahí. La fe, pues sabemos, la Biblia la define como la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Ahí está en Hebreos capítulo 11, versículo 1.
Y por ahí un predicador dijo en alguna ocasión que la fe es como la moneda en el reino de los cielos, porque es por medio de la fe que adquirimos las cosas ahí en el reino de Dios. Por fe se adquieren las cosas. Y bueno, también la Biblia dice más cosas sobre la fe, como que por oír la palabra de Dios es que viene fe. Y también dice que esta fe será probada, ¿verdad? Será probada. Ahora, todas estas cosas, el que sea probada, el que escuches, leas, medites en la palabra de Dios, te ayuda a fortalecer la fe. Pero quiero hablarte de un elemento que realmente muy pocas veces se habla. Bueno, yo realmente creo que no he escuchado una predicación acerca de esto, que voy a decir ahorita, pero que es súper clave para profundizar en la fe. Porque si andas por el camino de la perfección, tienes que profundizar tu fe. Y como dije, la palabra te va a ayudar, la prueba te va a ayudar, pero esto que te voy a mencionar también ayuda a profundizar la fe. ¿Y de qué es de lo que quiero hablar? Pues es de la resolución de las dudas. Sí, duda. La pura palabra genera así como que escándalo. ¡Ay, duda! Algunos, ¿verdad? Así como que no queremos saber mucho de eso. A lo mejor hasta te da miedo. Y bueno, es que obviamente la duda te puede meter en problemas con tu fe. De hecho, dudar, en la Biblia vemos que personas han dudado. Dudar te puede hacer que te pierdas de algunas cosas o que te limites en algunas cosas. Sin embargo, las dudas pueden ser bien aprovechadas, sobre todo si las confrontamos. Si vemos la resolución de las dudas. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, la pura verdad es que todos tenemos dudas. Y un autor llamado Timothy Keller dijo esta frase que me sacudió. Dijo él, la duda son como los anticuerpos, es decir, que una fe sin duda es como un cuerpo sin anticuerpos. Sabemos la importancia que tienen los anticuerpos en nuestro cuerpo. Bueno, no soy médico, pero por ahí leí poquito y sé un poquito al respecto. Los anticuerpos, ¿verdad? Son generados por la propia sangre. Cuando algún virus o germen o bicho entra a nuestro cuerpo, ¿verdad? Estos anticuerpos, ¿verdad? Pueden identificar a estos enemigos, digámoslo así, y se preparan, ¿verdad? Avisan al sistema inmunológico para que este se ponga alerta y los anticuerpos ayudan a poder defender, ¿verdad? Entonces, hablando de las dudas, como dije ahí Timothy Keller, o dijo Timothy Keller, que la fe sin dudas es como un cuerpo sin anticuerpos. Las dudas, aunque las podemos considerar como enemigas, si tú aprendes a enfrentar tus dudas, eso te va a ayudar a que tu fe sea mucho más sólida. En lugar de huir de las dudas, en lugar de, ay, no tengo dudas, las deshago, ¿verdad? No pienso en ello, hago como que eso no vino, lo reprendo, ¿verdad? Ese pensamiento. No. Si tienes dudas, en lugar de huir de ellas, confróntalas. A ver, estoy dudando, no sé, de la oración. ¿La oración es eficaz realmente? Estoy dando un ejemplo. Y comienza a plantearte por qué dudas de eso o por qué estás con esos pensamientos, y comienza a orar y preguntarle al Señor y leer en la Escritura que el Espíritu Santo te dé la respuesta. En ocasiones esto puede tardar, la respuesta puede tardar, pero no te venzas, no te rindas, porque tarde o temprano Dios te va a dar una respuesta que va a traer una fuerza a tu fe. Si no aprendemos a hacer esto, nuestra fe se puede venir abajo de la noche a la mañana por no enfrentar las dudas. Quizás simplemente tienes la duda de algo, del cristianismo, de la Biblia, de Dios, y te da pena preguntar, te da, no sé, miedo investigar, simplemente te da flojera y te quedas ahí. Y dejas que esa duda se anide, crezca y se alimente, y sí puede hacerte daño. Pero
si tú la enfrentas, repito, te va a ayudar a fortalecer tu fe. Esto es importante. Si estás caminando por el camino de la perfección, tendrás que hacerlo en algún momento de tu vida. De hecho, para los valientes, es necesario que de vez en cuando se hagan preguntas difíciles respecto a por qué creen en lo que creen. A mí me encanta hacerme preguntas. A ver, ¿esto por qué es así? ¿No? Como aquí en la iglesia he dado en algunas ocasiones clases acerca de la deidad de Cristo. Y yo le pregunto a los estudiantes, ¿por qué crees que Cristo es Dios? ¿Quién te dijo? ¿En qué momento? ¿Cómo convenció a la humanidad o a gran parte de la humanidad que así es? ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? Y esto es interesante. Y cuando tú descubres en la misma palabra del Señor, ¿verdad? Estas cosas y las dudas se disipan y las aplastas con la verdad del Señor, tu fe se hace fuerte, tu fe se hace vigorosa, ¿verdad? Si no hacemos estas cosas, si no confrontamos nuestras propias dudas, la verdad es que seremos indefensos ante las confrontaciones de los escépticos. La gente te hará preguntas, sobre todo los jóvenes. En la escuela los maestros te harán preguntas que quizás no vas a saber responder. No te dé miedo. Dile, no sé responder ahorita, pero deme chance. Y tú mismo empieza a investigar. Y cuando encuentres la respuesta, no serás la misma persona. Las dudas se enfrentan tras una reflexión y búsqueda. Y eso es lo que a veces da flojera. Pero yo te aseguro que vale la pena. Es un ejercicio indispensable para fortalecer la fe. Comienza por reconocer entonces que tienes dudas. No les tengas miedo, como ya te dije, no huyas. Porque únicamente la resolución de las dudas, tus propias dudas, te va a aportar una base necesaria para una creencia firme. Hacer esto te va a ayudar incluso a tener respuestas razonables, como ya mencioné, ante los que hagan preguntas, pero también te va a ayudar a otros. Sí, la Biblia habla, por ejemplo, en Judas, capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, en el versículo 22, dice que los que dudan los convenzas. Pero no se trata de hacerles manita de puerco, sino se trata de aún compartir tus propias experiencias en las cosas que tú dudaste o las ideas que llegaste a tener que parecían en contra de la Biblia o que además, no sé, quizás retaban incluso la Escritura. A Dios no le da miedo que hagamos preguntas difíciles o que tengamos razonamiento. Permítame. De hecho, en la Biblia vemos algunas historias de personas que enfrentaron las dudas y vemos cómo sus vidas fueron impactadas. He estado leyendo Génesis, sigo en Génesis, me encanta detenerme a meditar y desmenuzar. Y obviamente sabemos que Abraham es el padre de la fe. Se le llama el padre de la fe. Pero aún yo pienso, por lo que le voy a mencionar ahorita, que el mismo Abraham en algún momento dudó. ¿Y por qué? Ahora, la Biblia no dice. Por ejemplo, de Pedro sí dice que dudó cuando iba caminando en el agua y se hunde, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pero de Abraham nunca se dice que dudó. Sin embargo, queda como implícito, ahí está como entre líneas que dudó. ¿Por qué razón? Porque por ahí en Génesis capítulo 17, precisamente en el versículo 17, dice que cuando Dios le vuelve a mencionar de que será padre de naciones, que de él saldrían reyes y que su descendencia será como la arena del mar y todas estas cosas que seguramente usted ha leído, dice la Biblia que él se ríe. Él se ríe. Ahora, la pregunta es ¿por qué se rió? ¿Se rió de qué? ¿Estaba contento? Bueno, yo quiero pensar que en algún momento dijo, ay, Señor, pues mira, ya me has repetido esto un montón de veces, pero yo no veo claro, ¿verdad? Y además ya había tenido a su hijo Ismael en el momento en que ya se rió, ya tenía a Ismael, porque hasta dice en su corazón, ay, Señor, ojalá te acuerdes de Ismael, mi hijo. Y entonces Dios, como lo conoce todo, ¿verdad? Le dice, mira, te escuché tu pensamiento acerca de esto, ¿verdad?
Y de hecho te van a hacer un hijo de Sara y además le vas a nombrar o le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa. Qué interesante. ¿Qué nombre le dio Dios a ese hijo? Risa. Ahora, ¿por qué le dice Dios que le ponga risa a Isaac? Porque precisamente Abraham se había reído y vuelvo a preguntar, ¿por qué se rió? Ahora, no solamente Abraham se ríe, Sara también se ríe. Eso dice en Génesis 18, del versículo 11 al 15. Sara también se ríe, en Génesis 18, del 11 al 15 lo menciona. Y a ella cuando Dios le dice, ¿por qué se rió Sara? Y dice, no me reí. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿por qué se ríen ambos? De hecho, Sara menciona, dice, a esta mujer vieja, ¿verdad? Que ya le ha pasado la costumbre, las mujeres, ¿verdad? Volverá a tener hijos y volverá a tener deleite. O sea, yo sí quiero, yo sí pienso que hubo cierta duda por ver las circunstancias, por ver su situación. Porque la palabra de Dios o la promesa de Dios y las circunstancias estaban como disparejas. Dudaron. Para mí lo hicieron, para mí dudaron. Repito, no dice la Biblia, pero yo pienso que sí. Ahora, Dios le dice que le ponga risa, que le ponga Isaac. Obviamente obedece, le ponen Isaac. Ahora, a mí me encanta imaginar cosas. Simplemente piense, cuando, no sé, conocían a gente nueva y le preguntaban, ¿cómo se llama tu hijo? O el mismo Isaac, ¿verdad? Que conocía a alguien nuevo. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Risa. ¿Risa? ¿Y por qué te llamas Risa? Yo me imagino que en más de una ocasión, tanto Isaac como Abraham y Sara contaron su historia. Mira, pues la verdad es que se llama Risa, pues porque yo me imagino que testificaban. Y ahora Isaac se había convertido en el testimonio vivo del poder de Dios. Y su nombre les recordaba que aún las dudas para Dios no son un estorbo. Sí, Dios, a pesar de tus dudas, puede hacer lo que ha prometido en tu vida. De hecho, si Él ya te dio promesas de algo y tú por las circunstancias quizás estás dudándolo, hoy te quiero decir de parte del Señor que tu duda no le estorba a Él. Si Él te habló una promesa, si Él te dijo una palabra, si Él te dio un propósito, aún a pesar de que dudes, el Señor lo cumplirá. Porque cuando Dios se determina a hacer algo, Él lo hace. Y la verdad, ni la duda le estorba, porque Él es capaz de convencerte. Así que si estás dudando de algo, dile, Señor, ayúdame. De hecho, hay una historia donde un hombre le dice a Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad. Dile lo mismo, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a que estas dudas no me dominen. Ayúdame a resolver las dudas para que mi fe sea mucho más fuerte en este camino de la perfección. La vida de Isaac cumplió ese cometido. ¿Cuál cometido? Recordarle a las generaciones, incluso el día de hoy, que Dios cumple sus promesas, aunque te dé risa. De hecho, yo no sé si alguien que me está escuchando se llama Isaac y yo no sé qué tan consciente estás de que tu nombre significa risa. Pues ahora ya te vas a acordar. Dios, aunque te dé risa de lo que te ha prometido, aunque tú dudes en tu corazón, Dios cumplirá sus promesas. Así que aprende a enfrentar, a confrontar, a dar resolución a las dudas para que tu fe sea fortalecida. Porque en el camino de la perfección esto será necesario. Todos en algún momento vamos a enfrentar este tipo de cosas. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es que en el camino de la fe, tarde o temprano, te vas a topar con la lógica de la teología. Sí, la lógica teológica. Ahorita voy a explicar esto. ¿Por qué le puse la lógica teológica? Pues fue una manera loca, pero voy a explicar. Yo le llamo lógica teológica al proceder de Dios, al actuar de Dios, que muchas veces está fuera de nuestra lógica. Los que hemos leído la Biblia ya nos hemos dado cuenta que Dios hace cosas muy frecuentemente fuera de la lógica
humana. La lógica, entendemos, la palabra lógica o la ciencia de la lógica es el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicción entre ellos. Pero ¿qué crees? Dios muchas veces actúa de manera que a nuestro parecer es ilógico, totalmente ilógico. Entonces a eso yo le llamo la lógica teológica, porque su lógica es tan diferente a la tuya. Y supongo que ya te diste cuenta. ¿Y sabes qué? En el camino de la perfección, tienes que aprender a no solo toparte con esto, sino a no atorarte. Porque así como va a haber dudas, te vas a encontrar con cosas que dices que esto no tiene lógica, es que esto es loco. ¿Por qué me pide Dios esto? ¿O por qué Dios hace esto? Es como ilógico, es como choca, aún parece un estorbo. Sí, parece un estorbo. Mira, por mencionar algunas cosas, o por dar algunos ejemplos de lógica teológica en la Biblia, simplemente piensa, Dios le manda a Noé a construir un arca muy lejos del agua. Ahora, no era un arca chiquita que podían arrastrar y que bueno, hasta el agua ya a 2 kilómetros y vamos a jalarla. Era un arca bastante grande. Construye el arca, lejos del mar, lejos del agua. Y además nunca había llovido en la historia, pues. Dime si eso no es ilógico. ¿Para qué voy a construir un arca si no hay agua? Es por dar un ejemplo. Lo que acabo de hablar de Abraham y Sara, yo digo, a ver, Señor, si tú quieres que Abraham sea padre de multitudes, mínimo pues que Sara sea fértil. ¿Por qué escoges a una pareja de viejitos y aparte con una señora estéril y le dices que van a ser padres de multitudes? Digo, no es más fácil como bueno, ahí Dios hace estas cosas. Y de hecho, siguiendo la historia de Abraham y Sara e Isaac, a mí me llama mucho la atención. Nace Isaac, le ponen risa y su nombre le recuerda pues que lo que ya mencioné, las dudas, ¿verdad? No le estorban a Dios, te puedes reír, pero Dios de todas maneras va a obrar en ti. Pero luego Abraham manda buscar una esposa para Isaac, para Risa. Manda buscar una mujer de su misma descendencia. Y bueno, la Biblia dice que manda al criado, va, ¿verdad? Y efectivamente se encuentran con Rebeca. Es fascinante esa parte, a mí me encanta esa parte de la Biblia. Cuando el criado, ¿verdad? Ora y le dice, Dios, si tú vas a prosperarme en esto, ¿verdad? Que la doncella que salga aquí por agua, y yo le diga, dame de beber, que ella me dé, pero además que también que ella me diga, te voy a dar a ti y a tus camellos de beber. Que la mujer que haga eso, yo sabré que esa es la que tú tienes destinada. Ahora, Dios prospera esta oración y en Génesis 24:44 dice que la mujer que Jehová destinó era Rebeca. Era Rebeca. Ahora, aquí es donde viene mi punto. Si Dios había hecho un pacto con Abraham, si Dios le había prometido a Abraham un hijo, si Dios le da ese hijo, si Dios prospera el viaje del criado de Abraham para encontrarse con esta mujer llamada Rebeca, ¿no cree usted que lo más lógico es que Rebeca fuera la mujer más fértil de toda la tierra? Que Rebeca, ¿verdad? Que a la primera de cambio, que en la noche le voy a quedar embarazada y no solo de uno, sino de dos, es más, hasta de 7, digo, porque estamos hablando de que hay que cumplir la promesa de Dios, ser padre de multitudes. Entonces, la lógica sería, Rebeca, sé una mujer muy fértil. ¿Pero qué cree? Rebeca también era estéril. ¿Por qué? O sea, yo digo, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios escoge a esta mujer para Isaac? Porque Dios la escoge para Isaac.
¿por qué le da una mujer estéril al hijo de la promesa? Digo, ya habían pasado por ese bache antes. ¿Cuál es el propósito de darle una mujer estéril a Isaac? Ahora, es interesante que yo me puse a pensar, bueno, como dije, mi lógica sería que Rebeca debería ser una mujer estéril. Esa es la lógica humana. Veo una mujer fértil, perdón. Pero no fue así. ¿Por qué hace esto Dios? Bueno, la verdad es que en la lógica de Dios, o en la lógica teológica, Dios tiene propósitos con esas cosas que a tu lógica no tienen sentido. Dios tiene propósitos en el camino de la perfección con las lógicas teológicas, es decir, con el actuar de Dios ilógico para ti. Espero que no me haga bolas. Pero esas cosas que suceden, a las cuales tú no le encuentras lógica, Dios tiene un plan. Ahora, ¿cuál era el plan aquí con Rebeca? Fíjate, la vida de Isaac es muy interesante porque parece que el propósito de Isaac era simplemente existir, porque no se habla mucho de Isaac. De hecho, hay 6 versículos en donde en esos 6 versículos pasan 20 años. En 6 versículos pasaron 20 años, nomás date cuenta. En esos 6 versículos donde pasan 20 años es precisamente cuando se casa Isaac con Rebeca. Dice que Isaac tiene 40 años. Pasan 20 años para que ella pueda tener a sus primeros hijos. A Jacob y a Esaú. A Esaú y Jacob. 20 años. Entonces, en esos 20 años no se embarazó. 20 años. Entonces era como, Dios, a ver, pero si tú nos diste una promesa, yo me imagino a Isaac, ¿verdad? Señor, tú nos diste una promesa. Es más, yo soy Isaac. Yo soy producto de esa promesa. Me llamo Risa. Mi nombre me recuerda que tú eres capaz de hacer lo inimaginable. ¿Por qué no puede embarazarse mi esposa Rebeca? De hecho, dice en Génesis que Isaac ora para que Dios bendiga el vientre de su esposa. Y es ahí cuando sucede que Dios bendice y se embaraza de sus gemelos. Entonces, ¿qué onda con esto de la lógica de Dios, de la lógica teológica, del actuar de Dios que no podemos entender? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué es como una tortura? Porque uno puede pensar es como un obstáculo, ¿no? Como, Señor, esto me dificulta la vida para que se cumpla tu palabra. Es más, ¿qué no se supone que tú tienes que poner todo tu favor para que se cumpla tu palabra? Lo lógico sería, repito, que mi esposa fuera la mujer más fértil, pero no. ¿Por qué hace esto? Bueno, mira, yo encontré algunas razones el por qué Dios hace estas cosas que a nuestra lógica son locas o raras o feas incluso. Mira, algunas de las razones por las cuales hace Dios cosas ilógicas a nuestro razonamiento son que estas cosas nos acercan a Él. Fíjate lo que te voy a decir. Aún con el mismo Isaac, el hecho de que él, Isaac, Risa, testimonio vivo del poder de Dios, el hecho de que él fuera el testimonio vivo del poder de Dios, no lo hacía que tuviera ese acercamiento automático con Dios. Sí, es interesante cómo leemos de Abraham, que Abraham constantemente levantaba altares de adoración. Lo ves una y otra vez, dice, y levantó un altar de adoración al Señor e invocó el nombre. O sea, vez tras vez vemos a Abraham, su padre de Isaac, levantar adoraciones, tener comunión con Dios, tener contacto con Dios, tener acercamiento con Dios, pero no vemos eso en la vida de Isaac. Es interesante. Su propia vida era un testimonio, como ya lo dije, pero él no se le ve invocando el nombre del Señor en la misma frecuencia o constancia que su padre. Yo sí quiero pensar que esos 20 años de esterilidad de Rebeca obligaron, empujaron a Isaac a buscar a Dios. ¿Sabes qué? Las cosas que parecen un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en tu vida son para empujarte a buscar cercanía con el Señor. Yo estoy viviendo un testimonio vivo de esto. Dios a mí, Edgar Pacheco, me mandó al poniente de Morelia
a hablar su palabra. Yo obedecí junto con mi familia. Hace 7 años estamos en el lugar que usted ve aquí, predicando la palabra, pero yo tengo luchando con mi voz meses. Y yo he entrado en conflicto, porque yo he dicho, Señor, mi voz, la voz que tú me diste, es el instrumento que tengo para cumplir tu propósito, tu mandamiento, tu plan. ¿Qué no es lo más lógico que tú toques mi garganta y me sanes instantáneamente? O todavía mejor, ¿qué no es lo más lógico que guardes, protejas mi garganta y jamás se me dañe? Porque tú a eso me pusiste aquí, a hablar tus palabras. Es ilógico a mi pensamiento, a mi corazón, que mi voz, el único instrumento que es para hablar tus palabras, esté dañado. Sin embargo, Dios me ha enseñado a través de esto a acercarme a Él, como estoy seguro que sucedió con Isaac. Había una promesa dada a su padre. Dios le da la misma promesa a él en algún momento, pero su mujer es estéril por 20 años. Pero esto lo acercó a él. También estas cosas ilógicas a nuestros ojos o a nuestro razonamiento hacen que el nombre de Dios sea glorificado. Y también esto hace que usted y yo dependamos de Él. ¿Sabe? Con esta voz que ahora tengo, el dolor que a veces siento, solo hace que yo dependa más y más de Dios. Yo no sé qué está viviendo usted, pero quizás son cosas ilógicas, que parecen incluso en contra del plan de Dios, que parece como que es incluso un ataque de Satanás. Imagínese a Isaac reprendiendo demonios porque estaba estéril Rebeca. Lo que hizo fue acercarse a Dios. Haga usted lo mismo. Si usted está viviendo cosas ilógicas, que parecen en contra del plan de Dios, en contra del propósito de Dios, en lugar de renegar, en lugar de rendirse, en lugar de quejarse, en lugar de reprender al diablo, acérquese al Señor, glorifique su nombre y dependa de Él. Porque las cosas ilógicas a nuestros ojos sirven para eso. Son motivos, son inspiración, son cosas que empujan a acercarte más a Dios. Ahora bien, la lógica teológica, es decir, el proceder de Dios, que a nuestra lógica es ilógico, es como un trabalenguas. Pero ese proceder de Dios nos lleva al tercer punto. Acuérdense, estamos hablando del camino de la perfección. Y una cosa que todos tenemos que aprender en ese camino es a que nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea profundizada. Pero también tenemos que enfrentarnos tarde o temprano a la lógica teológica, es decir, al proceder de Dios que a nuestro entendimiento no tiene lógica o es irrazonable. Pero eso nos lleva a esta tercera cosa que le voy a mencionar y que es precisamente aprender a abrazar la soberanía de Dios. Tarde o temprano, usted en el camino de la perfección, en el camino de Dios, en tu caminar con Dios, tienes que aprender a abrazar la soberanía de Dios. Soberanía es que Él es dueño y señor de todo y que Él hace su voluntad con o sin tu consentimiento. Él hace su voluntad porque Él es dueño de todo, Él es el creador, Él es el todopoderoso. Y esto es algo que tenemos que no solo meditar, sino asimilar y simplemente abrazar aunque no entiendas. No se puede caminar por el camino de la perfección si no abrazas la soberanía de Dios. Si no lo abrazas, si no abrazas su soberanía, vas a tener muchos conflictos internos. Hazte a la idea, Dios no solamente hace cosas ilógicas a tu entendimiento, sino que su voluntad, aunque no la entiendas, siempre, de acuerdo a la Escritura, es agradable y perfecta. Quizás agradable no a tu carne,
pero a su propósito y al fin que Él tiene, lo es. ¿Qué es abrazar la soberanía de Dios? Mira, voy a leerte esto. Abrazar la soberanía de Dios es confiar y soltar nuestros asuntos en sus manos, descansando en Él aun cuando lo que suceda no es lo que esperabas o lo que te gustaría o lo que quieres. Yo sé que esto que me pasa, Él lo sabe. Tú tienes que saber que lo que estás viviendo, Él lo sabe. No es una sorpresa para Él. No lo agarramos desprevenidos ni tú ni yo. Y si tú ya oraste como yo lo he hecho y como muchos hermanos en la fe y mi familia y mis amigos oran por mi voz, si ya hemos orado, yo sé que Dios ya nos escuchó. Entonces lo único que me queda es esperar en Él, abrazando su soberanía. Fue lo que hizo Job. Abrazó la soberanía de Dios. Él dio, Él quitó. Él dijo algo que es impresionante. ¿Qué? ¿Vamos a recibir el bien de Dios y el mal no? Esto es abrazar la soberanía de Dios. Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que abrazaron la soberanía de Dios. Uno que quiero mencionar está en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13 al 23. No lo voy a leer, solo menciono. Y habla del rey David, cuando peca con Betsabé y ésta queda embarazada. David el rey es juzgado por esto. Dios envía al profeta Natán a decirle lo que iba a suceder. Y dentro de esa sentencia, que fue terrible, estaba el que ese niño que estaba esperando a Betsabé iba a morir. Ahora, David se arrepiente. El Salmo 51 nace o sale de esa situación. Y el profeta Natán le dice a David: tu pecado ha sido perdonado por Dios. Pero aunque ha sido perdonado tu pecado, las consecuencias seguirán. Sin embargo, David se atreve a algo, confiando y creyendo en que Dios es misericordioso. Y él se pone en ayuno. Él se tira a suplicarle al Señor que le perdone o que perdone la vida de ese bebé, que lo salve, que le permita vivir. Y él no come, él llora, suplica por días, mientras el bebé está luchando entre la vida y la muerte. Pero llega el momento en donde ese bebé muere. Ahora, para David, el padre de ese niño, lo mejor era que el niño viviera. Para él así era. Ese era su deseo, esa era su petición, esa era su oración. Pero para Dios, lo mejor era que ese niño muriera. ¿Qué hizo David cuando se entera que el niño ha muerto? Se levanta, se lava, se unge, se viste sus ropas reales y va al templo y adora. ¿Esto qué es? Simplemente que David abrazó la soberanía de Dios. Es decir, Señor, aunque para mí lo mejor era que mi hijo viviera, si para ti lo mejor es que él muera, está bien, lo acepto. Básicamente es eso. Tenemos que aprender a hacer esto, familia. Abrazar la soberanía de Dios es necesario en el caminar del camino de la perfección, en el camino de Dios. No lo vas a entender, pero tendrás que aprender a soltar el asunto. Ahora, hoy en día escucho la frase, por esto del coronavirus y todo lo que estamos viviendo, sé que en algunos lugares es muy duro, para muchos de ustedes ha sido muy difícil. Quizás tienes un familiar enfermo precisamente de coronavirus, no sé, probablemente te despidieron del trabajo o los ingresos disminuyeron si tienes un negocio. Está afectándonos de alguna manera. Pero por ahí escucho frases: todo va a estar bien. Incluso hay canciones que hablan de todo va a estar bien. Ahora, no quiero ser negativo, pero sí quiero decir lo que pienso y lo que yo creo que dice la Biblia. La realidad es que no todo va a estar bien para todos. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero empecemos.
por aclarar. La Biblia dice que para los hijos de Dios, los que han sido lavados con la sangre del Cordero, perdonados, redimidos, para nosotros los que hemos sido perdonados por Dios, la Biblia dice que nuestro fin, nuestro destino final es bueno. Es decir, para nosotros nuestro final va a estar bien. Aunque en el camino a ello quizás tengamos subidas y bajadas y pérdidas y demás. Pero al final todo va a estar bien. Pero para aquellos que no están escritos en el libro de la vida, para aquellos que rechazan la fe en Cristo, para aquellos que rechazan la salvación en Dios, en Jesucristo, no va a estar bien todo al final de la vida. Y usted lo tiene que saber. No por declarar que todo va a estar bien significa que todo va a estar bien. Ahora, yo no sé qué entiende usted por esa frase de todo va a estar bien. Si usted interpreta esa frase de todo va a estar bien como que, todos mis problemas se van a resolver, al final todos seremos felices, eso es una fantasía. Esto no es Hollywood. Si realmente quiere un final feliz, lo que tiene que hacer es acercarse a Dios, a Jesucristo, reconciliarse con Él por medio del arrepentimiento, y su final será feliz, aunque sea con dolor. Ahora, si usted es hijo de Dios, es una hija de Dios, aunque su final será feliz, o será bien, o estará bien, quizás en ese trayecto usted y yo tengamos pérdidas, como ya dije, pero aún así, estará bien. ¿En qué sentido? En que Dios no nos dejará y no nos desamparará. Porque aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por las aguas no te ahogarás. El Señor ha dicho, yo soy el que te tomo de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Eso hace que las cosas estén bien. Y es abrazar la soberanía de Dios. Tenemos que orar para pedirle al Señor, ayúdame a abrazar tu soberanía, y pase lo que pase, yo estaré en paz, porque confío en que lo que tú haces, Señor, es bueno, aunque no lo entienda. Y el simple hecho de que yo descanse en Dios, todo va a estar bien. Abrace la soberanía de Dios. Confíe en que Él sabe lo que hace. Él tiene el control. Él sigue sentado en su trono. Nadie ha usurpado su trono. Dios sigue gobernando la historia. Abrace su soberanía. Abrace su soberanía. Esto es el camino de la perfección. Pidámosle al Señor estas tres cosas, que nos ayude a profundizar en la fe, que cuando vengan dudas, las confrontemos y busquemos la solución y busquemos la respuesta a esas dudas para que seamos más fuertes. Que cuando nos topemos con la lógica teológica, es decir, con el actuar de Dios que no lo entiendo, que es ilógico a mi razonamiento, que en lugar de atorarme, en lugar de conflictuarme, simplemente me acerque más a Dios y confíe más en Él. Y que todo esto nos lleve a abrazar la soberanía del Todopoderoso, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y sus pensamientos para sus hijos son de bien y no de mal. Vamos a orar. Señor, gracias por ayudarnos a transitar por el camino de la perfección, a aprender, Señor, de las dudas incluso, a no atorarnos con las cosas ilógicas, a no pensar que son estorbos, sino que son un plan, y que lo que no entiendo y que lo que me parece ilógico me ayude, me empuje incluso a acercarnos más a ti. Y gracias por darnos, Señor, la fuerza, la fe, la gracia que necesitamos para abrazar tu soberanía, confiando en ti totalmente. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios le bendiga. Seguimos aquí para la próxima semana. Hasta luego.